Una hernia de disco en el 90% de los pacientes se va a presentar con dolor de espalda baja y dolor que corre por una pierna. El 90% de los pacientes que tengan esos dos síntomas conjuntos van a tener una hernia de disco. ¿Alguna vez has sentido un dolor en la espalda baja que sientes que te corre hasta la pierna como si fuera una descarga eléctrica y no sabes a qué se debe? Bueno, pues si esto te ha pasado o te suena familiar, quédate con nosotros porque el día de hoy vamos a abordar este tema y probablemente tú tengas ese padecimiento. El día de hoy vamos a hablar de la hernia de disco. Yo soy Juan Luis Barbosa, bienvenidos a un episodio más de tu podcast Salud de Hierro. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Ernesto Grimaldo, él es especialista en neurocirugía y el día de hoy nos hablará del tema. Bienvenido doctor, ¿cómo estás? Bien, Juan Luis, buenos días. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Aquí listo para hablar de este tema tan común y tan importante. Tan común, tan importante y a veces tan infravalorado o que lo Mal podemos, estudiado, claro, mal diagnosticado, mal tratado. que lo podemos de repente minimizar o no hacerle caso, ¿no? Todo el tiempo. Me gustaría que empezáramos, doctor, hablando de qué es una hernia de disco y qué es lo que la provoca. Ujú. Una hernia de disco, en términos muy sencillos, es cuando uno de los colchoncitos que tenemos en nuestra columna, entre nuestras vértebras, se rompe. Y al romperse, ¿qué pasa? Parte de su centro, de su núcleo, que es como un gel, se sale. Y al salirse, invade el espacio de los nervios. Y es por eso que empezamos a percibir estas molestias dada por la compresión en los nervios. ¿Podemos llegar a confundir ese dolor con otro o decir, híjole, me duele la cintura, la cadera? Exactamente, sí. Es muy común que la gente a veces puede llamarlo entre su entendimiento pues dolor de cadera, dolor de cintura, sí, pero lo importante es decir es un dolor que empieza en la espalda baja, arriba de las pompas o sobre una de las dos pompas y se corre hacia una pierna, que es lo que toda la gente conoce como ciática. Ok. De repente me imagino que hay personas que pueden llegar a confundir el dolor y decir, bueno, es que a lo mejor fue una mala postura, o estoy aporreado, o es una contractura muscular. ¿Cómo podríamos diferenciar esto de realmente una hernia de disco? Ujú. El dolor de espalda baja o lumbalgia, que es el nombre científico, puede tener múltiples causas. Como tú bien lo dices, puede ser una postura prolongada inapropiada, el hecho de haber hecho un movimiento sin preparación, con mucho peso, donde el músculo pues, se aprieta, se contractura y puede generar dolor, o también otros padecimientos crónicos y más peligrosos como desgaste de los discos intervertebrales, una vértebra desplazada, una hernia de disco o incluso fracturas vertebrales. ¿Cuáles serían aquellos síntomas que ya me alertarían a mí o que sería para mí una red flag de ir a visitar a un especialista? ¿Qué síntomas me dirían, sabes qué? Esto ya es una hernia de disco. Una hernia de disco en el 90% de los pacientes se va a presentar con dolor de espalda baja y dolor que corre por una pierna. El 90% de los pacientes que tengan esos dos síntomas conjuntos van a tener una hernia de disco. Ok, y entonces es un dolor, no lo podríamos describir como un entumecimiento o un calambrito, ¿no pudiera ser? A veces la gente lo describe como una sensación de una descarga eléctrica, algo que se estira. Cuando el nervio está ya muy apretado, la pierna se puede entumir, puede faltar la fuerza, puede tener un pie caído, es decir, que no pueda levantar la punta. Ya esos son también otros datos que nos hablan de un compromiso neurológico y que requieren ser estudiados y valorados. Hace un momento, doctor, mencionabas el tema de a lo mejor hacer cargas o trabajos exhaustivos. ¿Qué otras causas podrían desencadenar una hernia de disco? ¿La mala postura? ¿Alguna lesión deportiva? ¿Qué podría ser? Empezando por desgaste propio de la edad. El disco al envejecer va deshidratándose, va siendo menos flexible y en algún movimiento brusco con demasiado peso puede romperse debido a este exceso de carga o presión. También esfuerzos repetitivos, es decir, la gente cuyo trabajo tiene muchas flexiones, extensiones, cargar, deportistas que someten a su cuerpo a mucho peso,
Sin una preparación adecuada, también eso puede causar la ruptura del disco y una hernia de disco. Ok, aquí hablamos de trabajos exhaustivos que llevan una actividad física considerable o de deportistas, pero ¿qué pasa con la gente que son o somos sedentarios y que de repente pasamos demasiado tiempo en la oficina, frente a la computadora? ¿Interfiere el tema de que pases demasiado tiempo sentado o en el caso de los hombres que de repente nos ponemos la cartera, ¿no? Y hay un desnivel. ¿Tiene algo que ver? ¿Es un mito? Platícanos. La cartera sí no tiene nada que ver, pero lo que dices, el sedentarismo, estar mucho tiempo sentado, sí, porque en la posición de sedestación o sedentaciones donde estamos sentados hay mucha presión intradiscal y el hecho de no movernos hace que el disco no se pueda nutrir, que esté sometido a una presión constante y después en algún movimiento brusco se rompe. ¿Ok? Y así como este, hay muchos otros mitos que pudiera haber de repente gente que recurre a tratamientos alternativos, por ejemplo, la dieta antiinflamatoria o un tratamiento con células madre o algún terapia con ozono, exactamente. ¿Esto qué tan efectivo es? Para empezar, ¿es real? ¿No es real? Sí, estas técnicas últimamente se han promocionado mucho. Muchos personajes que los usan o que los promocionan los venden como la receta mágica, algo que te va a curar para siempre, pero hay que decirlo con sinceridad y realismo. No tienen una evidencia científica para el tratamiento de la hernia de disco. No regeneran el disco, no desinflaman ni descomprimen los nervios y no tratan la enfermedad de fondo. Y al contrario, pueden hacer que un paciente esté ahí con pequeños parchecitos y esté retrasando su tratamiento real y definitivo Claro, y entonces la condición evoluciona más. y empeore. Claro. Por ahí, por eso es importante acudir con un especialista. De verdad, no hay que creernos todo lo que vemos en las redes, no hay que creernos que cualquier persona ya tenga un título de algo y son tratamientos alternativos que nos pueden llevar a algo peor. ¿Qué pacientes serían candidatos para una cirugía? Todo termina, el tratamiento de una hernia discal terminaría en un tratamiento quirúrgico. No, eso es algo importante. Por muchas cuestiones de que por años ha tenido un mal tratamiento las hernias de disco, los discos desgastados, hay que entender que no todas las hernias se operan ni requieren cirugía. El 80% de los pacientes con hernia de disco pueden sobrellevar sus síntomas, mejorar mucho o incluso hacer una vida normal con tratamiento conservador. ¿Qué es esto? Analgésicos, reposo, optimizar posturas, incluso algunas hernias de disco con el paso de tiempo, meses o a lo mejor año o 2 años, pueden reabsorberse un poco o reabsorberse cuando son hernias pequeñas. Cuando ya no hay para dónde hacernos y requerimos cirugía, en un paciente que tenga un dolor intenso, que no mejore con nada, que ya tiene mucho tiempo con estas molestias, es decir, más de 1 o 2 meses con molestias, ya intentó terapia física, ya pasó, digamos, el escalón básico del tratamiento. O cuando estamos ya ante una urgencia. ¿Qué es esto? Una pierna débil, ya no tiene fuerza, un pie caído, ya no siento la pierna. Esos ya son datos de alarma y que nos indican que el nervio está sufriendo mucho y necesitamos darle su espacio. Es importante saber eso. El 80% entonces de los pacientes no requieren precisamente cirugía, sino con este tipo de tratamientos. En este tipo de tratamientos también entraría la fisioterapia. Exacto. La fisioterapia es un pilar muy importante en el tratamiento de los padecimientos de columna. Ayuda a relajar el músculo con medios físicos, ayuda a fortalecer la espalda para que no toda la carga de nuestro peso vaya a las estructuras óseas, a las vértebras. Entonces es un pilar muy importante la fisioterapia. Lo que se recomienda son periodos de 4 a 6 semanas y una revaloración con tu médico para ver tu evolución. Si mejoraste, estás igual o empeoraste a pesar de la fisioterapia. Y, por ejemplo, ¿qué estudios requeriría un paciente para saber si es candidato a un procedimiento quirúrgico? Hay que individualizar a cada paciente. No es lo mismo un paciente de 25 o 30 años o un paciente de 70 años con osteoporosis. Si el paciente tiene solo dolor lumbar, ya de algún tiempo de evolución, podemos empezar con estudios sencillos como radiografías. Ver cómo se comporta su columna de pie, si tiene algún tipo de desviación, escoliosis, listesis, pero si ya hay datos de compresión de nervio, es decir, molestia que corre hacia las piernas, el paciente ya no llega a la esquina caminando porque las piernas se le calientan o se le entumen. Esos datos neurológicos ya nos obligan a pedir un estudio de resonancia magnética, porque en los rayos X hay que aclarar, ahí no se ven las hernias ni los nervios. El estudio más específico es la resonancia magnética.
Wow, pues muy, muy interesante. Y una vez que determinemos que un paciente es candidato al procedimiento quirúrgico, platíquenos, doctor, ¿es invasivo este procedimiento? ¿Es complicado? Actualmente las técnicas de mínima invasión que digamos, se diferencian de la cirugía abierta convencional en el respeto de los tejidos, menor sangrado, recuperación mucho más rápida, 1 o 2 puntitos, pues no, como su nombre lo dice, es mínima invasión. Hay dos opciones: endoscopía o sistemas tubulares, incisiones de 1 centímetro o 2 centímetros, no más, no se requiere más para tratar una hernia de disco y no son cirugías invasivas. La verdad es que son de las cirugías más satisfactorias tanto al médico y de las más resolutivas para el paciente, porque es solo retirar la hernia, liberar el nervio y el paciente, la verdad, va a mejorar 100%. Indudablemente yo creo que este dato es bien importante porque yo creo que mucha gente le tiene pavor al quirófano, al bisturí y saber que a lo mejor vamos a tener una recuperación muy larga. Una vez que el paciente es intervenido de esta manera, ¿cómo se lleva a cabo la recuperación? El protocolo que se sigue en la actualidad es: se hace la cirugía, a veces puede ser una cirugía incluso ambulatoria, es decir, que el paciente salga a su casa a las horas del procedimiento, o a veces se quedan una noche. Al otro día pasa el rehabilitador, le coloca una fajita, lo activa, lo para a caminar y va a casa. Tenemos un periodo de 7 a 10 días para cuidar la herida, retirar los puntos y empezamos el proceso de terapia física y rehabilitación. En este punto muchos pacientes familiares nos preguntan: oiga, ¿y esos 10 días el paciente tiene que estar acostado? La respuesta es no, al contrario, esos 7, 10 días en lo que retiramos los puntos, su labor va a ser caminar, andar en su casa, puede subir escaleras, es un reposo relativo, no es un reposo absoluto. ¿Ok? ¿Y hay algún paciente que tenga algún criterio? Me imagino que debe haber criterios de exclusión, que usted diga, ¿sabes que este paciente definitivamente no es candidato para una operación de este tipo? Pues pueden ser ya pacientes muy añosos con muchas comorbilidades, un paciente con antecedente de infarto, doble antiagregación, falla renal, o sea, ya pacientes con otras condiciones que pongan en riesgo la vida y no propiamente la cirugía. O la otra contraparte son pacientes que tienen hernias chiquitas, una molestia ocasional, le dolió 15 días y se le quitó por completo, aunque veamos una hernia muy pequeña, pues tampoco son candidatos a cirugía. Yo creo que de repente hay muchas personas que dejamos pasar algunas cosas o no le damos la prioridad que merece la salud. Entonces, si llegamos a tener por ahí una molestia, lo postergamos, lo evitamos. ¿Qué pasa si un paciente no se atiende a tiempo una hernia de disco? Las hernias de disco que no se atienden a tiempo pueden tener dos evoluciones. Como dijimos, pueden reabsorberse con el paso de meses o años, o incluso hay otros que pues pueden crecer. Y al crecer, ¿qué quiere decir? Que van a estar apretando más el nervio y entonces ahí ya pueden venir secuelas irreversibles o cuya recuperación va a ser más prolongada, ¿sí? Entonces es importante saber en dónde estamos. ¿Es una hernia pequeña? ¿Es una hernia grande? ¿Qué síntomas tiene el paciente? ¿Ya tiene datos de sufrimiento del nervio o sus molestias son muy pequeñas, intermitentes, llevaderas con tratamiento básico? Adelante. Podemos monitorizarlo, hacer una resonancia en 4 a 6 meses y seguir checando la evolución de esa pequeña hernia. Hace un momento nos comentaba que la edad es un factor. ¿Hay algún rango en el que se presente más este problema? Pues las hernias de disco son enfermedades de gente joven, debido a que mientras más joven el disco es más alto, está más hidratado, tiene más núcleo y entonces hay más riesgo de que eso se salga. Pero no quiere decir que la gente adulta no tenga también hernias de disco. Sin embargo, mucha gente adulta que se presenta al consultorio con dolor de espalda baja y dolor de pierna, que pues tú puedes decir es una hernia de disco, al hacer sus estudios podemos encontrar otras condiciones: un disco muy desgastado, una vértebra desplazada, y los síntomas son muy parecidos, pero la enfermedad es otra, ¿sí? ¿Hay alguna recomendación que usted nos haría para cuidar esos disquitos intervertebrales? ¿Es correcto decirlo así? Exacto, discos Discos intervertebrales. intervertebrales. ¿Hay alguna recomendación que tengamos que tener, no sé, a través de la suplementación, de algún ejercicio en particular, que usted nos recomiende? Las recomendaciones que tienen más peso sería: uno, mantener actividad física, evitar el sedentarismo, evitar el tabaco, porque el tabaco incrementa o acelera la velocidad de degeneración o de envejecimiento de los discos. Dos, si tenemos una posición donde estamos mucho tiempo sentados,
cada hora y media o 2 horas es bueno pararnos, dar unos pasitos, estirarnos para dejar que el disco se nutra y pierda un poco de presión. Y sobre todo, mantener posturas adecuadas, es decir, sentarnos de la manera más adecuada, con soportes lumbares, mantener una buena altura en nuestras sillas. Esas son condiciones que van a hacer que nuestros discos duren más o tengamos menos riesgos de una hernia de disco. Okay. ¿Y a través de la alimentación o la hidratación también influye? Pues la alimentación, una alimentación sana para no incrementar de peso. Actualmente no hay estudios que nos demuestren que cierto suplemento regenere discos, es decir, digo, tú puedes tomar mucha agua porque pensamos en la hidratación del disco, pero eso no va a hacer que el disco se hidrate. El disco se hidrata por difusión, es decir, llegan nutrientes a través de las vértebras, pero no tiene que ver qué tanta agua consumas. Es decir, no porque pues, vivas tomándote 5 litros de agua al día, el disco va a estar más hidratado. Claro. Porque hay gente que si lo toma así, se me deshidrató, tomó mucha agua y con eso en un mes quiero ver el disco sano, Claro. no funciona así. Lo asociamos de manera errónea, ¿no? Ese tipo de hidratación. Y hablando de las posturas, la gente que pasa demasiado tiempo haciendo home office o trabajando literalmente en office, en un lugar muy sedentario, ¿cuál es el peor error que se comete o cuál es la manera peor de dañarnos los discos? Uno, el estar mucho tiempo flexionados hacia el frente, es decir, no tener la computadora o nuestra pantalla a la altura adecuada, estar mucho tiempo hacia el frente con, digamos, dejando todo el peso sobre nuestra columna. Esos son actividades o posturas que van a lastimar más los discos. ¿Sí? Estar en sillas muy chiquitas donde el ángulo de nuestras rodillas es muy agudo y hace que para levantarnos también generemos mucha presión, agacharnos de forma inadecuada, es decir, agacharnos o sea, completamente hacia el frente en vez de doblar un poco las rodillas o las piernas para que nuestra espalda baje un poco más recta. Esas serían posturas que pueden generar alguna lesión en la columna. Es que estoy platicando contigo, doctor, y estoy tratando de acomodarme todo el tiempo, llevando a cabo cada una de las cosas que nos estás comentando. Estos elevadores que de repente nos ponen para las computadoras, entonces sí podrían ser de ayuda, ¿no? Sí, sí, la posición ideal es pompas hasta atrás y generar esta pequeña curvatura que es la lordosis normal o fisiológica de nuestra columna. Nuestra columna no es recta y mucho menos pues está hecha hacia enfrente. Nuestra columna tiene una pequeña curvatura hacia atrás que se llama lordosis y al replicarla pues le hacemos que trabaje menos. Okay. ¿Y los hombros? Los hombros pues en una posición muy neutra, descansabrazos es necesario, es muy benéfico y sobre todo el hecho de trabajar en esta postura es lo que menos va a hacer que nuestra columna y nuestro cuello también se dañen, porque si tú estás así, estás generando presión lumbar y también estás haciendo que tu cabeza vaya hacia el frente y pese más para tu cuello. Claro, sí me hace bastante sentido. Eso es hablando de la postura mientras estamos sentados. ¿Qué pasa con al momento de caminar? De repente hay gente que suele tener a lo mejor un pie más pequeño que otro o que caminamos mal, que tenemos algún problema de marcha. ¿Eso también pudiera llegar a provocar una hernia de disco? Hernias de disco como tal no, pero sí el desbalance o la desproporción pélvica, es decir, una pierna más corta o más larga que otra, sí puede generar que si eso no se estudia y no se corrige con el paso del tiempo, tu organismo, tu columna intentó compensar porque tú no vas a caminar de lado, sino que tu columna va a compensar y después se puede generar una escoliosis. Wow, entonces es importante atender todo este tipo de detalles tan rutinarios, tan cotidianos, que a veces no le ponemos tanta atención. ¿Qué tanto porcentaje o cuál es la diferencia entre personas deportistas y no deportistas que presenten este tipo de lesiones? No, pues digo, las hernias de disco yo le digo a los pacientes que no respetan edad, no respetan actividad, sexo. Hay gente muy joven, delgada. Tengo un paciente triatlonista con hernia de disco, delgadito, deportivo. Hay otro paciente, pues 70 años, que nunca tuvo ninguna enfermedad, hernia de disco. Entonces, no hay algún patrón muy especial. Sí, ya los factores que mencionamos, sedentarismo, obesidad, falta de actividad, pero de ahí en fuera no hay un patrón particular que diga, este paciente va a tener más hernia de disco. No lo hay. Okay. Y aproximadamente, si hablamos de un tratamiento para la corrección de la hernia de disco, aproximadamente ¿cuánto tiempo nos llevaría llevar un tratamiento para liberarnos de la hernia de disco? ¿Un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico? Un tratamiento conservador. Te digo,
esquemas que se manejan de fisioterapia y que se recomiendan pueden variar de 4, 6 o 8 semanas para bajar un poco la contractura muscular, la inflamación, dar tiempo a que el evento inicial, que fue la ruptura, que libera radicales libres, es decir, sustancias que irritan y causan el dolor, se vayan dispersando. Entonces eso es lo que más o menos nos llevaría un tratamiento conservador, 4 a 6 semanas. Perfecto, bueno, pues ya lo saben. Digo, es importante no autodiagnosticarnos o ir con cualquier persona porque de repente Cualquier ocurre eso, ¿no? persona quiere moverle a la columna, jalar, tronar, aplicar inyecciones, aplicar todo, plasma, células madre. Doctor, yo he visto videos donde digo, ¿por qué no los demandan, no? Que de repente va gente a que la soben, así le dicen, sobar, o que te alineen, y de verdad hacen unas atrocidades que digo, híjole, ¿por qué están a punto de dejar cuadraplégica a esa persona? Porque hacen un montón de atrocidades que vienen desde el desconocimiento, ¿no? Y desde la desesperación de tengo un dolor y voy a ir con fulanito que me recomendó la vecina y que me dijo que es muy bueno, ¿no? Pero no vamos con un especialista. Entonces eso puede traer incluso lesiones mayores. Exacto. Una cuestión es el desconocimiento, otra cuestión es la parte humana en buscar soluciones prácticas, rápidas, a veces incluso económicas, ¿no? O sea, no quiero gastar tanto, prefiero ir a una sobada de 200, 300 pesos sin saber que no va a ser una solución definitiva ni real. Y la otra, pues hay muchos intereses económicos, o sea, la mercadotecnia empuja demasiado y proporciona o promociona, perdón, la cura mágica para estas enfermedades cuando pues son pequeños gastitos que al final van a ser un gasto infructuoso. Doctor, ¿en qué casos pudiera haber algún daño irreversible si no se trata a tiempo o si se complica el tema de la hernia de disco? Principalmente en cuestiones cervicales. En la columna o en la región cervical por ahí pasan los nervios que van hacia las manos y piernas. Entonces, cuando hay hernias de disco cervicales que dejamos evolucionar, pues la médula se va apretando, ahorcando, ahorcando, hasta llegar a un punto que es irreversible, lo cual ya es un infarto medular. Un infarto, por definición, es una región que se muere y pues al morir no hay marcha atrás. En esos casos, sí las secuelas pueden llegar a ser ya irreversibles si no actuamos a tiempo. ¿Cómo cuáles? ¿Qué secuelas pudieran ser? Cuadriparesia, es decir, una debilidad muy importante de las 4 extremidades, o cuadriplegia, que es decir, no mover en absoluto ninguna de las 4 extremidades. Lo que vemos cuando ya el paciente obviamente pues ya le llama algo la atención, pues ya llegan y lo único que pueden hacer es levantar las manos aquí. Tienen una marcha muy torpe, ya no tienen la suficiente fuerza para ponerse de pie, llegan en silla de ruedas, que pues son casos ya muy avanzados, que sí van a recuperar algo, pero no es lo mismo que cuando un paciente te llega solo primero con dolor a que cuando ya llega con una debilidad muy marcada. ¿Ok? Hemos hablado de la parte sedentaria, de la vida sedentaria y de una postura al sentarnos, pero también hemos hablado de mercadotecnia. De repente nos ofrecen sillas con soporte lumbar. ¿Esto es mercadotecnia falsa o realmente nos puede ayudar? Lo que comentaba, nuestra columna en la zona lumbar tiene una pequeña curvita hacia enfrente, una pancita que se llama lordosis lumbar. Entonces, cuando tú te sientas en una silla a 90 grados, tú tienes que generar esa lordosis o esa forma con tu musculatura. Y si te cansas y de inmediato haces esto, pues estás modificando las curvas de la columna. En cambio, los soportes lumbares que tienen sillas, carros, sillones, etcétera, replican automáticamente esa forma y así, aunque tus músculos se relajen, la estructura de la columna sigue manteniendo la lordosis adecuada. Entonces, sí funcionan, sí ayudan para evitar lumbalgias en gente de oficina o en viajes largos en carros, sí funcionan. Muy bien. ¿Hay algo más que nos quiera compartir, doctor? Algo que se nos está escapando que sería importante rescatar. No, lo importante es la información y concientización a las personas, saber que la columna es una estructura pues, que te mantiene en pie, que protege estructuras muy frágiles como los nervios y que no cualquier persona puede manipularla, no cualquier persona puede tratarla y mucho menos operarla. Y que si tienen alguno de estos síntomas que mencionamos, pues no lo dejen evolucionar, que por lo menos sepamos qué hay, sepamos su diagnóstico y ya veamos cuál es la mejor opción de tratamiento. Que no tengan miedo, no todos los pacientes se van a operar y que si se ocupa una cirugía, la cirugía no es riesgosa, peligrosa como la gente piensa basado en cirugías que se hacen hace 100 años o 50 años.
donde pues los pacientes tenían que estar en cama 8 semanas, eso de que ya no movían las piernas o que voy a quedar en silla de ruedas, eso es casi 0%, ¿no? Pero que se arrimen a profesionales y a especialistas en columna. Sí, afortunadamente la tecnología con la que contamos actualmente es muy buena y obtiene buenos resultados. Son procedimientos mucho menos agresivos que hace 50 años. Entonces, esto nos tiene que dar tranquilidad, nos tiene que dar la certeza, pero nosotros como pacientes tenemos que tener esa responsabilidad de acudir a tiempo y con alguien que realmente es especialista en la materia. Sí, porque hay gente que ya viene con casos muy severos y que por más precisa y minuciosa que sea la cirugía, pues hay algunos daños ya irreversibles, ¿no? O que le van a llevar mucho tiempo al paciente a recuperar por el tiempo que él dejó pasar con la lesión, no propiamente por la cirugía. Claro. Y bueno, antes de despedirnos, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Yo me encuentro en el Hospital Puerta de Hierro Andares, en el piso 17 de la Torre Lid, en el consultorio 1703. Ahí me pueden encontrar. Si tienen alguna duda o alguna sintomatología parecida a esta, con gusto podemos estudiar su caso. ¿En redes sociales hay alguna en la que lo podemos localizar? Sí, Facebook e Instagram, Dr. Egrimaldo, ahí me pueden buscar. Cualquier información que requieran, ahí están también los números de contacto y con gusto estamos para atenderlos. Muchísimas gracias por el tiempo, por informarnos y por invitarnos a aprender nuevamente cosas que a lo mejor no sabíamos sobre este tema tan interesante y tan común que es la hernia de disco. Gracias a ustedes por sintonizarnos, regálenos un like, suscríbase a nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla y los invitamos a que sigan recibiendo este tipo de contenido que son episodios muy interesantes en Salud de Hierro. Y recuerden que para tener una buena salud lo más importante es estar bien informado. Hasta la próxima.